Hermanos, estos últimos domingos he estado viendo con ustedes el juicio de Dios hacia los dioses de Egipto, o sea, cómo el Señor a través de las plagas trajo a juicio a aquellos que desde luego no son dioses, pero que detrás de todo lo que los egipcios adoraban, desde luego que habían demonios, desde luego que habían espíritus que estaban detrás de las imágenes que ellos le rendían culto a esas imágenes. Entonces Dios, para manifestar que el único Dios verdadero es Él, tenía que traer a juicio precisamente a esas deidades que los egipcios adoraban. Y lo vimos algunos de ellos, como el Señor a través de las señales y los milagros, los prodigios que Él hizo, o como le llamó también el mismo Moisés, le llamó actos de justicia de nuestro Dios. Esos actos de justicia que el Señor mostró, los mostró mediante esas plagas, y esas que fueron una a una: el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, ¿qué otras recuerda usted? Las llagas, las langostas, el granizo, la oscuridad. ¿Y cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Esa 10ª plaga que está registrada en 3 capítulos que seguramente hoy en esta semana leyeron ustedes. Amén. Bueno. Gracias, porque cuando menos 1 o 2 me lleva a decir: Señor, creo que vamos bien. Amén. Bueno, entonces se les quedó una tarea de leer 3 capítulos de Éxodo, el 11, el 12 y el 13. Ahí nos narra precisamente esa 10ª plaga. Y hoy es lo que vamos a compartir en el Señor, hermanos, compartirles, pues sería como la parte 3 de lo que hemos venido viendo. Entonces, con ese mismo título vamos a compartirles el día de hoy. Muy bien, juicio a los dioses de Egipto, parte 3. Éxodo 12:12 en la parte B dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Sobre ese versículo hemos estado basándonos en lo que les he estado predicando. La última plaga y la Pascua es algo que quisiera, hermanos, porque así está, o sea, en esos 3 capítulos, el 11, el 12 y el 13 de Éxodo, la última plaga y la Pascua convergen, o sea, van de la mano, y es lo que quiero ver con ustedes. Éxodo 11, del 1 al 10 dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré a Faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. La versión que estoy leyendo es Nueva Traducción Viviente. Si usted lo encuentra diferente en su Biblia, es por precisamente la traducción. Tengo Nueva Traducción Viviente. Entonces en esta traducción dice que nuevamente el Señor le dice a Moisés, y Moisés desde luego tenía que decirle a Aarón, y Aarón tenía que decirle a Faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al Faraón y a la tierra de Egipto, o sea, nuevamente a Faraón y a la tierra, eso se refería a los habitantes, con un golpe más. Después el Faraón los dejará salir de su territorio. Eso quiere decir, hermano, que esta era el último golpe para que cayeran, desde luego, los dioses de Egipto, y en ese sentido el último que iba a caer era el Faraón y su descendencia. O sea, era el último golpe que el Señor iba a dar, era la última plaga que iba a traer, y entonces así el Faraón dejaría salir de su territorio a los israelitas. Bueno, dice aquí: de hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Recuerdan que las 9 plagas antes dice que siempre le decía a Moisés: sí, ahora sí los voy a dejar a ir, pero a final de cuentas, ¿qué? Se endurecía su corazón y dice: no los voy a dejar ir, ahora los voy a retener otra vez. Bueno, pues en esta 10ª plaga dice la Biblia que él mismo les dirá: váyanse ya. O sea, es más, una traducción
más adelante dice, ya lárguense de aquí, o sea, ya váyanse, salgan de aquí. ¿Por qué? Porque el país iba a quedar totalmente devastado. Entonces, amados, esta era la última, y dice la Escritura que Él mismo los obligaría a salir de su tierra. Ya váyanse. Versículo 2 dice, y diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. Esa fue una orden de parte del Señor que tenían que hacer los israelitas, pedirles a sus vecinos, a sus vecinas egipcias y vecinos egipcios, objetos de plata y de oro. Y hermanos, dice el versículo 3 que el Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel, y además Moisés era considerado como un hombre en la tierra de Egipto, como un gran hombre, en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Fíjese cómo Dios en su grande amor hace que el pueblo de Israel les fuera agradables a los egipcios. ¿Quién provocó todo esto sino Dios? Y de tal manera que las plagas iban a servir para ir, desde luego, ablandando el corazón de la gente y reconociera quién es Dios. Y como estaban reconociendo quién es Dios, también reconocían quién era su pueblo. Hermanos, mire, hoy en día vivimos en una sociedad que ciertamente reconoce que hay Dios. O sea, la mayoría de las personas cada vez son menos los ateos, cada vez son más la gente necia que dice que no hay Dios. O sea, el problema no radica en que la gente reconozca o no reconozca que hay Dios. La gente reconoce que hay Dios, reconoce y sabe que hay Dios. Pero ¿sabe qué ha pasado, hermano? Que la sociedad mira a una iglesia que parece que no conoce a Dios, o no conoce al Dios que se predica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente los egipcios iban a dar cuenta que había Dios, que había un único Dios verdadero, sino también se iban a dar cuenta que el pueblo al que ellos tenían como esclavos era el Dios de ellos. ¿Y cómo se vio cuando ellos sintieron que iba a venir esa 10ª plaga y les pidieron objetos de oro y de plata? Dice que como hallaron gracia, imagínense, hermano, los egipcios bajando sus objetos de oro y de plata, y sí, tengan. Abundaba mucho el oro en aquel tiempo, abundaba mucho la plata. Y prácticamente, hermanos, de todo lo que ellos tenían como esperanza los egipcios, a lo mejor su guardadito, su ahorro, a lo mejor no estaba el banco, pero lo tenían por ahí escondido debajo de las tiendas, enterrado, los objetos en los que bebían, en los que comían, ellos mismos se los entregaron a los israelitas y fueron y les pidieron, miren, de parte del Señor, o sea, no venimos de parte de Moisés, venimos de parte de Dios a pedirles objetos de oro y de plata. Cuando Dios hace que un pueblo halle gracia ante otro pueblo, es Dios el que mueve las cosas. Y hermano, aún las riquezas de los impíos, el Señor puede estar reservándolas para su pueblo. Y no para que nosotros ahora nos sintamos ricos y ahora nosotros llegamos, ay, sí, pobrecitos, los despojamos. No, sino para que cada uno de nosotros y ellos reconozcan que hay un solo Dios verdadero. Las plagas no sirvieron para otra cosa más para que reconocieran quién es Dios, tanto los egipcios como el pueblo de Israel. Por eso cuando alguien dice es que me está yendo como en feria, yo le diría algo, ese me está yendo como en feria, puede ser que Dios te esté mostrando que Él es el único Dios para tu vida. Amén. Porque a los egipcios les fue como en feria. Y si tenían reservado por ahí oro y plata y algunos utensilios, se los entregaron ¿a quién? A los egipcios. Despojo, a los israelitas, perdón. Despojo total. Versículo 4. Así que Moisés le dijo a Faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto,
todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Aquí, hermanos, no solamente iban a morir los primogénitos de todos los egipcios, sino también los primogénitos de los animales. De todos los animales iban a morir. Versículo 6. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Quisiera detenerme aquí, hermanos, un momento. No sé si usted ha visto que los perros perciben cuando hay un espíritu de muerte. O sea, esto no es leyenda, ni es así como un asunto de Jaime Maussan, no. Esto es un asunto espiritual. Los perros perciben donde va a haber muerte. Dios les dio ese favor, esa gracia, no sé, esos animales, y empiezan a ladrar. Imagínense, no iba a entrar otro espíritu, iba a entrar un espíritu de muerte a todo Egipto. Dice que atravesaría el corazón por en medio de Egipto, iba a cruzar el ángel de la muerte. Pero dice que los perros de los israelitas, el Señor les iba a decir, shh, silencio. La pregunta es, ¿cómo estarían los perros de los egipcios? Aullando, gritando, ladrando, hermanos, y con lamentos. Bueno, no solamente los egipcios, sino aún los animales iban a estar padeciendo a causa de la muerte, porque sus primogénitos también de los animales iban a morir. Iba a ser un dolor bastante fuerte. Quiero llevarlo, hermanos, a que dimensione esto, un dolor bastante fuerte en los egipcios. A lo mejor puedo tocar fibras sensibles, pero hermanos, quien ha padecido el dolor de la muerte de un hijo, puede saber el dolor de lo que iban a experimentar los egipcios. Iba a ser terrible. Dice la Biblia que se iban a lamentar, hermanos. Faraón iba a empezar a dar de gritos. La esposa de Faraón, sus familiares. Hermanos, nosotros hemos estado a veces en hospitales cuando sale aquel médico a dar una mala noticia a los familiares y les dice, su familiar ha muerto. No pudimos hacer más. Y hermanos, yo he escuchado, hasta lo recuerdo y se me enchina la piel. A lo mejor usted lo ha visto. Yo quisiera que se prospectara aquel evento y viera todo el dolor que iba a padecer Egipto. Era el último golpe que iba a dar Dios. ¿Por qué tenía que ser Dios tan duro? ¿Por qué tenía Dios que tratar así a esta gente que a mí hasta en lo emocional, hermanos, de pensarlo, me está afectando? Es tremendo. Porque así como podemos escuchar a veces la gente gritar desesperada por la muerte de un familiar, gente que no tenía esperanza en Egipto, iba a gritar con esos lamentos, con ese lloro.
Gente que sale gritándole hasta Dios, ¿por qué te lo llevaste? Gente que sale gritando, es que no es justo. O sea, gente que empieza a lamentarse. Y ya no lo voy a ver más. O sea, iba a ser terrible, hermanos. Iba a ser terrible. Parece ser como un Dios sin misericordia que ataca a su creación con saña. Pero no es así, porque Dios es bueno, Dios es santo y Dios es justo, y no lo ha dejado de ser, hermanos. Solo quiero recordarle una cosa, hermano, que Egipto no tenía un día de ser un pueblo, una nación idólatra. Tenía siglos de ser una nación que dejó de adorar al Dios verdadero y que empezó a adorar a otros dioses. Cuando usted ve la descendencia de los egipcios, ellos descienden de uno de los 3 hijos de Noé. Y Noé vio el poder de Dios juntamente con sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa. Vieron el poder de Dios en el diluvio. Y uno de sus hijos, llamado Cam, él pecó contra su padre. Y de los camitas, la descendencia de Cam, viene todo lo que es África, lo que hoy conocemos como África. Y recuerde que Egipto está en el norte de África. Entonces los descendientes de Cam son egipcios y más naciones que se encuentran ahí en África. Hermanos, Dios visita la maldad. No es un Dios injusto, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no es injusto, Dios es bueno. Y si vemos desde los días de Cam hasta los días de Faraón, que eran descendientes de Cam, amados en el Señor, ellos en algún momento debieron de haber conocido al Dios verdadero. Así es que si llevas en tu sangre que alguien ha sido creyente de tus antepasados, que alguien conoció de Dios hace mucho tiempo, en tu sangre llevas algo. Y no se justifica que una persona que tenía ascendencia de gente que conoció al Dios verdadero se pueda apartar del Señor. Y Dios lo va a llamar, sea con plagas, sea con juicios, o sea como sea, Dios lo va a llamar. Y a Egipto Dios lo estaba llamando de esta manera. Con un dolor, hermanos, mire, las llagas no le iban a producir ese dolor. Ver tantas ranas, ver el agua convertida en sangre, no bañarse por 7 días, no le iba a producir tanto dolor. Las langostas, los mosquitos, no le iban a producir tanto dolor como la muerte del ser más querido de la casa, el primogénito. Amén. El versículo 8 dice que todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí. Esto lo estaba diciendo Moisés. Y me suplicarán, por favor vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré, dijo Moisés. Luego Moisés, ardiendo en enojo, salió de la presencia de Faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el Faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron estos milagros en presencia de Faraón, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Hasta ahí. Y luego en el 2, hermano, empieza a darles el Señor instrucciones. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes.
Aquí empieza a contar el calendario hebreo, que ya había fechas y todo eso, pero el Señor les dijo que a partir de ahora, o sea, a partir de esa fecha, ese sería el primer mes del año, el mes de Abib. Para ellos iba a empezar a contar el reloj cronológico de Dios. No era un calendario cualquiera. Nosotros manejamos un calendario que se llama gregoriano. Ese calendario gregoriano fue hecho por el papado de hace cientos de años, no tengo la fecha, pero de hace muchos cientos de años, y que lo establecieron para toda la fe cristiana, entre comillas, porque al calendario gregoriano le pusieron un santo para cada día. Y luego por eso las familias, cuando nace el día, buscan en el calendario y dicen, nació en día de San Bartolo, pues le ponemos Bartolo al niño. Y luego por eso en las mañanitas decimos, hoy por ser día de tu santo. Bueno, algunos todavía. O como decíamos en las mañanitas, ¿no? Entonces nosotros miramos las fechas por medio de un calendario que se llama gregoriano. Pero el pueblo de Israel, Dios iba a instituir un calendario nuevo. No eran los días de Egipto, eran los días del Señor. Se iban a ir cumpliendo los días ahora de Dios, del calendario de Dios. Hermanos, nadie instituyó, humanamente hablando, este calendario. Este calendario lo puso Dios. Pues a partir de ahora, este mes será el primero. Equivaldría, diríamos nosotros, a enero, pero ellos tenían manera diferente, porque el calendario gregoriano es solar, pero el calendario que se maneja en el pueblo de Israel es lunar. No lo rige el sol, lo rige la luna. El versículo 3 dice, anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito. Hace 8 días decíamos que era y alguien dijo cabrito, todos dijimos cordero, pero aquí entendemos que podía ser uno de los dos, un cordero o un cabrito. ¿Para hacer un qué? Un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Hermanos, hoy pues a veces en una familia vemos dos. Yo creo que mi esposa y yo, aunque nos gusta la carne de borrego, pues no nos lo acabaríamos, la verdad. A veces un cuarto o medio kilo nos alcanza, pero aquí iba a ser un cordero completo para toda la familia. Y si la familia era pequeña, tenía que ¿qué? Buscar una familia vecina y con la familia vecina sacrificar el cordero para que juntos se lo comieran esa noche. ¿Ok? ¿En qué día deberían de escoger el cordero? En el día 10. El día 10 de ese mes iban a empezar a contar, y en el día 10 van a seleccionar el cordero de un año o un cabrito, lo seleccionan, lo apartan. Yo me imagino, hermano, que lo ponían a ayunar, o sea, lo apartaban del rebaño y lo tenían ya seleccionadito. 5 días lo iban a estar viendo ahí. A lo mejor si usted le enternecen los animales, se iba a enamorar de él y a lo mejor el día que lo iba a sacrificar no lo sacrificaría. Yo creo que tiene que ver más que con la ternura, y no tampoco tiene que ver con que seamos así criminales, ¿no? Ya te vi, te voy a sacrificar en tal día. No, o sea, tenía que ver con que observaran al animal, porque por medio de ese animal Dios se iba a valer de un animal inocente. Dios se iba a valer para que el ángel de la muerte hiciera Pesaj, o sea, brincara, saltara. No sé si ya va entendiendo, hermanos. Yo sé que el Espíritu de Dios le va a ir revelando cosas, pero es necesario que leamos párrafo por párrafo. Si usted no lo leyó, pues lo estamos leyendo aquí,
Pero yo le recomiendo que si no lo leyó, tampoco se condene, pero tampoco diga, se me olvidó, no pasa nada, porque hoy ya tendría usted un criterio más amplio, un entendimiento más amplio, que si no hubiera leído. ¿Ok? Bueno. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser, un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Lo iban a seleccionar. Que no tuviera ningún defecto. Que si estaba ciego, cojo, tenía roña, no sé, cualquier defecto no pasaba. Tenían que seleccionarlo. Dice el versículo 6, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. O sea, el 10 lo seleccionaban y lo cuidaban hasta la tarde del día 14 de ese primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero. Es el día 14, en la tardecita, al caer el sol, a las 6 de la tarde, matarán al cordero o al cabrito a ese anochecer. Después tomarán parte de la sangre, no toda, parte de la sangre, y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. O sea, si iban a juntar los vecinos con una familia, iban a comerlo en una sola casa. Y esa casa la iban a untar con parte de la sangre del cordero o del cabrito en los dinteles y en la parte de arriba de la puerta. Versículo 9. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Por eso le digo que en estos días yo creo que lo ponían a ayunar. Porque como le iban a comer con todo y entrañas dentro, tenía que purificarse, sacar prácticamente todo lo que había en su pancita. Versículo 10. No dejen ninguna sobra para el día siguiente, quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Y nos dice, qué cosas tan más raras pidió Dios que hiciera. Pero recuerda, hermanos, que Dios no hace nada, no dice nada que no tenga sentido. Amén. Mire, no tenían que ponerle sal como la barbacoa blanca. Uno dice, bueno, una barbacoa blanca de un borreguito, no, qué rica sabe. No, aquí no va a llevar nada de sal. Solamente lo tenían que asar completo, con la cabeza, las patas y las entrañas, asado, hasta que se cociera. Y así, después de que estar bien cocido, se lo iban a ir comiendo. Asado. Dije cocido. Asadito. Dice, no lo quería ni hervido. Aquí lo dice, ¿no? No comerán crudo ni hervido. Lo asarán al fuego. Recuerde una cosa, hermanos. Aquí todavía no estaba instituido por Dios los sistemas que después el Señor los instituyó con los sacerdotes, con los sacrificios. Eso vino mucho después. Aquí todavía no había nada de eso. Aquí todavía no habían sacerdotes. Es más, Dios los quería a todo el pueblo como sacerdotes. Y no sacerdotes como los que conocemos de sotana negra, o sea, no, otro tipo de sacerdotes. Si usted quiere leer todo el asunto del sacerdocio que después se dio, lea Levítico, ahí se va a dar cuenta de cómo el Señor llamó a los sacerdotes y qué era lo que quería de ellos. Pero bueno, esa es otra historia. No dejen ninguna sobra para el día siguiente, quemen todo si les sobra. Versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente, ¿qué? Vestidos, o sea, bien vestidos, como si ya fueran a salir.
para empezar. Segundo, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Recuerde que la mayoría de ellos, o todos, eran pastores de ovejas y llevaban su bastón en la mano. Coman deprisa, porque ¿es la qué? La Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré, y aquí vuelvo otra vez a decir, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la señal, pasaré de largo. Perdón, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Amén. Que me muero de ganas de explicarle algo, pero vamos a leer. Este será un día para recordar. ¿Ese será un día para qué? Para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura. ¿El festival de qué? De los panes sin levadura. O sea, la fiesta de Pascua o de Pesaj, como se dice en hebreo, y de panes sin levadura iba a tardar 7 días. En esos 7 días iban a comer panes sin levadura. Un pan sin levadura queda así como tostadito. Bueno, panes sin levadura. Así como conocemos los panes aquí que se esponjan, no, sin levadura. Ellos iban a comer 7 días panes sin levadura. Estoy en el versículo 17. Porque le recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 hasta el primer mes, la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Hermanos, hoy sabemos que la levadura que representa toda clase de pecado. O sea, todo pecado representaba la levadura. Dios les estaba enseñando que tenían esos 7 días, número perfecto, que tenían que librarse de todo lo que les iba a contaminar. Eso representaba, y eso Dios les estaba dando a entender. Los quiero 100% puros, limpios en mi presencia. Cada vez que iban a celebrar esta fiesta, debían de abstenerse de comer pan con levadura durante los 7 días, del 14 hasta el 21. Amén. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan
y seleccionen un cordero, y aquí les da las instrucciones que el Señor ya les dio. Con sus familias, mátenlo para la Pascua, dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo y mojen en la sangre, con el hisopo unten la sangre en la parte superior, en ambos lados del marco de la puerta de sus casas y en la parte de arriba, que nadie salga de la casa hasta mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Yo quiero que vea este cuadro, hermanos. Por un lado, iban a estar los egipcios lamentándose de dolor por causa de la muerte de sus hijos y de todos sus animales y de todos los primogénitos. Iban a estar lamentando. ¿Qué iba a estar pasando en el lado de Gosén, de la tierra de Gosén, donde se encontraban los israelitas? Dice que los perros ni siquiera iban a ladrar aunque percibieran la muerte que estaba ahí. Es más, no le iban a percibir, por eso se iban a quedar calladitos, porque no iba a pasar por ahí. ¿Qué iba a haber dentro de las casas donde estaban los israelitas? ¿Qué iba a haber? El Pesaj, fiesta, festividad. Yo le preguntaba hace 8 días que quiénes eran más pecadores, los egipcios o los israelitas. ¿A qué conclusión llegamos? Ambos. ¿Por qué a uno los iba a estar tratando de una manera, de tal manera, que iban a estar lamentándose y gritando por la muerte de sus hijos? Y por otro lado, unos iban a estar disfrutando a sus hijos en la mesa, sentados con sus primogénitos, verlos con vida, comiendo el cordero. ¿Por qué? Dios le dijo a Faraón, y verás una diferencia, porque yo hago diferencia entre los egipcios y mi pueblo. Pero amados, ambos eran pecadores o igualmente pecadores. Pero ¿sabe una cosa? Que tanto entre los egipcios como entre el pueblo de Israel hubo muerte. Aquí no podemos decir, bueno, es que ya la libraron, porque Dios así lo quiso y el ángel de la muerte iba a pasar. Ya, este es israelita, sí, entonces por aquí no paso, respeto la vida del primogénito. No, no era nada más así de sencillo. Tenían que seguir todo un protocolo, escoger el cordero el día 10, prepararlo, cuidarlo esos 4 o 5 días y luego sacrificarlo. ¿Luego qué? Sacrificarlo. Iba a haber muerte también. Y no les dijo que comieran barbacoa de borrego, les dijo que iban a comer un cordero asado o un cabrito asado con sus entrañas, con su cabeza, y así se lo iban a comer. Iba a ser algo desagradable al paladar. Y luego más adelante se instituyó que lo comieran con hierbas amargas. Más adelante. Ya pasó. ¿Con hierbas qué? Amargas. Hermanos, no iban a estar comiendo pastel. No iban a estar comiendo barbacoa de carne de res. Usted piensa, y yo a lo mejor también llegué a pensar, por un lado ellos iban a estar en una pachanga y por el otro lado iban a estar en duelo, en luto, lamentándose. ¿Sabe quién estaba sufriendo más? ¿Sabe quién estaba sufriendo más? Nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese cordero que estaba muriendo, un animalito, para el Padre, su hijo primogénito, ya estaba siendo clavado en una cruz. ¿Sabe por qué usted y yo cuando muramos no vamos a morir sino solo dormir? No porque usted sea bueno, no porque usted se haya portado bien,
No porque yo soy bueno, sea pastor y esté sirviéndole a Dios. No, mi hermano, eso es una salvación por obras. Eso es alguien de quien se quiere ganar el cielo. Usted y yo somos igual de pecadores que los egipcios y que los israelitas. Romanos 1 lo dice. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga bien. Y si no sufrimos muerte, y si ellos no sufrieron la muerte, los primogénitos, no fue porque ellos fueran buenos, ni que fueran el mejor pueblo. Es más, dice, yo los escogí por ser los menos. También hubo muerte, también hubo dolor, y era el dolor de Dios. Uno puede pensar que Dios tan injusto. A uno los hace llorar y a otro los hace reír, pero él ya estaba llorando. Tenemos que entender, hermanos, hay gente religiosa que en estos días subsecuentes van a celebrar lo que le llaman la Semana Santa, pero ni siquiera saben lo que realmente están celebrando. También hubo dolor, no en una casa humana, hubo dolor en la casa celestial. Me adelanto en todo eso porque ya el Espíritu me lleva a predicar el Evangelio. El Evangelio de Juan dice, al día siguiente, hermanos, dice que al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El ángel de la muerte recorre la tierra día y noche. Los que no prueban la muerte son los que por la fe han recibido la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita su pecado para que Dios no te fulmine en un momento. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? A veces hay gente que se siente tan digna, hermanos. Gente religiosa. Pero todos hemos pecado delante del Señor. Y necesitamos creer por la fe que el Cordero que murió por mí y que puso su sangre alrededor de mí fue mi Señor Jesucristo. Y que el dolor que hubo entre los egipcios también lo hubo en el corazón del Padre, porque Él estaba entregando a su Hijo por amor a no solamente los israelitas, sino a todo el mundo. Se da cuenta de la importancia del sacrificio de Cristo. Se da cuenta de la importancia de lo que hizo el Señor, y nosotros a veces, hermanos, somos tan desagradecidos de lo que el Señor ha hecho a favor de mí. No es por tu hermosa cara, es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos, que Dios no es injusto? ¿Cómo trató así a los egipcios? Porque más sufrió Él el dolor. Tanto que el Señor Jesús en la cruz expresó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo Jesús cargó mis pecados. Cuando Jesús estaba a punto de ser sacrificado, dice Mateo 26, 1 y 17 al 25. Después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la ¿qué? 2 días para la ¿qué?
para la Pascua. ¿Qué había en la mente de Jesús, hermano? ¿Qué había en la mente de Jesús? Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo cuando inició el ministerio de Jesús. Habían pasado 3 años y ahora seguían celebrando la Pascua un año, otro año, otro año. Y venía la celebración de la tercera Pascua después de sus 30 años. Hermanos, el Cordero se estaba preparando. Ya le quedaban 2 días. Y Jesús sabía que Él era el Cordero. Ah, me quedan 2 días. Porque faltan 2 días ¿para qué? Para la celebración de la Pascua. Y lo dijo, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En otras palabras, para que lo sacrifiquen. Primero, los israelitas de cada familia tenían que seleccionar su cordero o su cabrito. Pero después instituyeron que quienes debían seleccionar eran los sacerdotes, los autorizados para seleccionar el cordero. Porque si no lo seleccionaban los sacerdotes, no podía pasar para hacer un sacrificio de Pascua. Amados en el Señor, ¿quién seleccionó el cordero y dijo, este es? Juan el Bautista. ¿Y sabe que Juan el Bautista era hijo de sacerdotes? Aunque era profeta y estaba en el desierto y vestía así como Elías, como profeta. Dice la Biblia, hermanos, que Juan el Bautista era descendiente de sacerdotes. Eso quiere decir que un sacerdote de parte de Dios el Padre pudo decir, este es el cordero que pasa para la ofrenda de la Pascua. Y otra cosa más adelante. Si usted sigue leyendo Mateo 26 en el contexto donde Jesús es entregado, el sumo sacerdote lo declaró y dijo, es mejor que muera uno por todo el pueblo. Y se cumplió la palabra. Dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió, que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. ¿Qué tenían que preparar, hermano? La Pascua. El cordero, las hierbas, el lugar, las copas donde iban a celebrarla. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 mientras comían. O sea, ya estaban comiendo el cordero, las hierbas, tenían las copas y dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense ese contexto. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. Respondió Jesús, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas, el que iba a traicionarlo. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Recuerde que también había pan sin qué, sin levadura. Luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y coman ¿qué? Esto es mi cuerpo. Hermanos, ellos ya habían comido también el cordero, pero ahora el Señor hace
variante aquí. Dice, ahora el cordero va a ser sacrificado soy yo, pero lo que me va a representar para que ustedes lo sigan comiendo, ahora es el pan. Eso lo dijo Jesús. Esa fue la última Pascua, pero fue el cambio que en ese momento hizo el Señor, porque si alguien siguiera celebrando la Pascua y no hace lo que hizo Jesús, solamente se queda con la Pascua de una celebración, un ritual. Pero Jesús expresa algo más. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ella todos ustedes. ¿Esto es mi qué? Sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Hermanos, mire, no es lo que pintó Da Vinci, creo que fue Da Vinci, la última cena, y están ahí todos los apóstoles. Hay quienes en su comedor la tienen, ¿no? Pues yo no le digo nada, es una obra de arte, pero no es eso. O sea, no es eso. No sé si logra entender el cuadro. Está el cordero, animalito que están comiendo, pero está el cordero original del cual hablaba el animalito. Tenían al cordero original ahí. Estaba el pan, lo comieron, estaba el vino, lo bebieron, las hierbas amargas, todo lo comieron, pero se estaba haciendo una realidad que siglo tras siglo, año tras año, se venía predicando en sombra y ahora estaba la esencia misma ahí con los 12. ¡Wow! Miren, hermanos, los discípulos como judíos, ellos celebraban la Pascua año tras año. Año tras año la celebraban, pero ahora el Señor les hace una variante, le dicen, este pan es mi cuerpo. Ciertamente ya comieron el cordero o el cabrito, ya lo comieron, pero este pan es mi cuerpo. Qué tremendo. Y esta copa es mi sangre y la sangre del nuevo pacto. Versículo 30, después de cantar los salmos pertinentes a eso, salieron al monte de los olivos. Y esa misma noche dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandones, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y mire, hermano, uno se queda ahí, dice, jamás te negaré. Pero decimos, Pedro negó al Señor. Pedro dijo que no lo iba a negar. Pero ¿qué dice al final? Y los demás discípulos, ¿qué? Dijeron lo mismo. Y cuando fueron a arrestar a Jesús, cuando fueron por el cordero para el sacrificio, patitas, ¿para qué las quiero? Amados en el Señor, yo creo que esto que estamos leyendo y retomando, nos tiene que llevar a dimensionar lo que hacemos en la cena del Señor. ¿O no? Porque hay un plan que el Señor ya me puso para los días que vamos a ayunar. ¿Qué creen? No van a ser 40, van a ser 50 días de ayuno. Sí, ya es que usted está pensando, voy a dejar de comer. A ver, hermano, si alguien piensa así, lo siento, o sea, no va a estar con el mismo espíritu. Los israelitas tenían que abstenerse de pan sin levadura durante 7 días para purificarse. Aquí el cordero ya fue sacrificado por nosotros y nos hace puros. Lo que vamos a hacer de ayuno, hermano, no tiene que ver con purificarnos del ayuno, tiene que ver con entender a Dios
en el propósito por el cual a usted y a mí nos puso en esta ciudad. Y lo vamos a entender. El ayuno nos va a hacer que estos oídos se agudicen para entender el plan de Dios. Y hermano, no es coincidencia. ¿Sabe qué día? Si se lo estoy adelantando, el Señor me puso para que ayunemos. Van a ser 50, del 1 de abril al 10 de mayo. Ya sé que las mamás están pensando, hermano, a mí no me anote para el 10 porque es el día mío, ese día mis hijos me llevan al mejor restaurante. Bueno, ¿qué le puedo decir? Pero el ayuno va a incluir desde el 1 de abril hasta el 10 de mayo. Y esos domingos que abarquen esa fecha, cada domingo vamos a estar celebrando la cena del Señor. Y esos 50 días, hermano, los que el Espíritu de Dios les ponga, van a estar haciendo 2 oraciones, una en la mañana y una en la noche. Una en la mañana y una en la noche, con toda su familia. Y hermano, no va a ser coincidencia, ¿sabe por qué? Porque los días en el que en el calendario hebreo marcan para celebrar la Pascua, incluirán esos días. Para celebrar Pentecostés, aunque viene más adelante, se incluirá en esos días. Ya le está aterrizando lo que Dios quiere hacer. Estamos en una ciudad donde donde hay índices de mortandad, de muerte, por asesinatos, por alto. Se nos conoce a nivel nacional y a nivel mundial una de las ciudades más inseguras y violentas del país y del mundo. ¿Sabe cómo va a cambiar eso, hermano? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando usted y yo nos metemos a oír la voz de Dios en el ámbito espiritual y que el ayuno nos agudice lo que Dios quiere hacer, esta iglesia se va a purificar. Esta iglesia escarbará los residuos que tenga de levadura, de vida sin propósito, de vida en pecado, y honrará al Señor. Y hablo de la iglesia, hermano. Quizás no soy iluso, pero anhelo, hermanos, que esta ciudad sea una villa del Espíritu Santo. Y yo sé que al sentarnos a la mesa del Señor, hermanos, pues puede haber un Judas, pero también puede haber un Pedro, pero también puede haber alguien que diga, yo sí, Señor, lo haré, y a la mera hora, como que se nos quiera echar para atrás. O sea, también lo sé. Solo oro al Señor que ninguno haga lo que Judas. En verdad, hermano, eso oro, que ninguno haga lo de Judas. Porque quien se suicida definitivamente no heredará la vida eterna. Romanos 2, 26 al 29, porque hubo 2 eventos cuando salió el pueblo de Israel, la circuncisión y la Pascua. No en ese momento, pero sí cuando entraron a la tierra prometida, dice la Biblia que había una generación que no había sido circuncidada. Y antes de poseer la tierra prometida, el Señor mandó a que se circuncidaran. Luego de leer las citas, ya me las brinqué. Pero la Biblia dice en Romanos 2, 26 al 29, 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién, de Dios. ¿Qué quiere el Señor que circuncides? No el prepucio, el Señor quiere que circuncides tu corazón. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la ¿qué? En la carne. Colosenses 2:11 al 13 dice, en Él, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La circuncisión que se hace en el corazón, que se hace interna, se manifiesta externamente. Y la manifestación externa se llama el bautismo. Cuando una persona es bautizada, entiende que su corazón ya fue circuncidado y ahora muestra de manera externa lo que sucedió internamente. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado todos los pecados, dice al final. Primera los Corintios 5:7 al 8. Limpiaos pues ¿de la qué? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. La Biblia dice que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. Que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cuáles son los panes sin levadura? La sinceridad y la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, mire, aunque religiosamente a veces no andan tan errados los primos católicos, o sea, no andan tan errados. ¿Sabe por qué? Porque estos días le llaman de Cuaresma, desde días pasados. Es más, hay miércoles que le llaman de ceniza para ir a identificarse que se están purificando. Se abstienen de comer carne, se abstienen de ciertas cosas, pero no se abstienen de lo que dice aquí. O sea, tienes que circuncidar tu corazón y tienes que dejar la vieja vida. Una vida de pecado, una vida que no honra al Señor. Es más, en la iglesia de Corinto, que es a la que está escribiendo Pablo, había levadura, había pecado. Y tenían que sentenciar a uno de los hermanos que andaba pecando y le dijeron, ¿sabe qué? Pónganlo en las manos de Satanás. Para que se arrepienta. Para que la levadura que hay en su corazón la lleve por medio de la Pascua, que es Cristo Jesús, mi Señor. Amados, tenemos esa bendición en la iglesia. Nuestra Pascua, o sea, Cristo ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Así es que vamos a celebrar nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, sin levadura, es decir, sin malicia y sin maldad, con panes de sinceridad y de verdad. Cuando nosotros, hermanos, no somos sinceros y verdaderos, le estamos permitiendo a la levadura que invada nuestro corazón. Ábrase, que se vea tal cual somos. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, ¿bien qué?
¿Bien qué? Sea sincero con usted mismo. Sea sincero con los hermanos. Seamos sinceros. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Hay levadura? ¿Hay levadura, hermanos? ¿No lo ha hablado? ¿Lo tiene ahí guardado? ¿Lo tiene escondidito? ¿Hay levadura? Con eso termino. Bien, hermanos, estos días que el Señor nos va a estar permitiendo ayunar. ¿Cuántos días van a ser? 50. Yo le voy a pedir que al final, si usted ya tiene fechas, más o menos, días, yo tengo una lista ahí de los días. Y usted dice, hermano, anote para tal fecha, un día, 2 días, 3 días, no sé. Pero no va a haber día que se quede sin estar ayunando. Amén. Y después de eso, hermanos, vamos a celebrar también. Yo creo que todo el año nos va a tener el pastor ayunando. ¿Y cuándo nos vamos a ver ese, hermano? Después del ayuno va a haber fiesta también. Amén. Regreso a esto, hermano. Uno piensa que Dios fue injusto con los egipcios, pero cuando Dios dice hoy que Él envió a su cordero para morir por todo el mundo, incluyendo a los egipcios, africanos, orientales, europeos, americanos, nadie, o sea, nadie puede decirse, el Señor me excluyó a mí. Hoy el Cordero de Dios ha sido sacrificado para todo el mundo. Pregunta, ¿estás celebrando la Pascua? ¿Estás continuamente celebrando la Pascua? ¿Estás continuamente celebrando la cena del Señor con esa mentalidad? Una mentalidad de que si bien tú no sufriste la pérdida de un primogénito, el Padre Celestial sí la sufrió. Que cuando lloraron los egipcios, también Dios lloró, porque su primogénito estaba siendo entregado por amor a su pueblo escogido. No le damos gracias al Señor por todo esto, hermano. Vamos a ponernos en pie y yo le pido que si no ha dimensionado, a veces a mí me faltan las palabras, hermano, pero yo sé que el Espíritu le revela todas las cosas a sus hijos, a los que disponen su corazón también para ello. Pero quisiera que hiciéramos una oración de agradecimiento.